Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 13 de diciembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que usted se encuentre, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos por acá. Recibo el saludo de María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas, José de Villa en Maracaibo, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, Aura Gómez en Arequipa, Perú, Carlos Cuevas en Filadelfia, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas, Aeda Bon en Orlando, Gladys Melet nos ofrece muchas tacitas de café, Alfredo y Marianela desde Dulcinela en Toronto, Francisco Severino en la Costa Brava española, Edgar Bravo en Madrid, Francisco Dugarte nos desea feliz Navidad, pero no sabemos desde dónde. Iris Mendoza en La Serena, Chile, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Venezuela, Mimoni Ani en Bogotá, Pepita Sampera en Houston, David Moreno en Tenerife. Muy bien, de todas partes nos saludan para reportar la sintonía de En Conexión Radio. Muchísimas gracias. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y a todos ustedes cuando estamos en cuenta regresiva porque pronto salimos todos de vacaciones. Así es, pero todavía falta. Todavía falta, estamos aquí hasta el 21. Uh-huh. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días, feliz miércoles. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz miércoles para todos. Y Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Carlos, buenos días. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 13 de diciembre, es el día de Santa Lucía de Siracusa. Felicitaciones a todas las Lucías. San Judoco, San Mardario, San Orestes, felicitaciones a los Orestes. Santa Otilia, el día de Otilia, felicitaciones a las Otilias y Otilios. En el calendario astrológico tenemos a la luna en este momento creciente en Sagitario, pero en breve a las 10:32 entrará creciente en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario, la luna para recuperar el tiempo perdido, la luna para iniciar disciplinas, la luna para concentrarse en todo aquello que tenga que ver con las finanzas. Es un día muy propicio para el mundo financiero, para establecer estructuras. Es una luna, pues, para avanzar. Luna en este momento creciente en Sagitario, a partir de las 10:32 de la mañana, creciente en Capricornio, Sol en Sagitario, y a las 2:09 de la madrugada entró el amigo favorito de Laura Rodríguez, Mercurio. Por favor, Laura. Mercurio retrógrado. No. Hoy es el Día Nacional del Cacao. Se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Cacao. Se estima que en Estados Unidos una persona consume anualmente unos 6 kilos de chocolate. En Argentina es el Día
del oftalmólogo y también el Día del Petróleo. En Brasil el Día del Marinero. En China conmemoran la masacre de Nankín. En Indonesia el Día de Nusantara. En Malta es el Día de la República, porque tal día como hoy se estableció Malta como república. En Polonia es el día de la conmemoración de las víctimas de la ley marcial. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a iniciar en Buenos Aires con la internacionalista Sofía Scali, experta en los temas del Medio Oriente. La Asamblea General de Naciones Unidas pidió ayer, por una abrumadora mayoría de 153 votos favorables frente a 10 en contra y 23 abstenciones, un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza, un resultado mucho más abultado que el cosechado el pasado 28 de noviembre para pedir un cese de hostilidades. Entre los países que votaron en contra, además de Israel y Estados Unidos, estuvieron Austria, la República Checa, además de países del Pacífico, y en Guatemala y Paraguay votaron en contra en América Latina, y Argentina se abstuvo. En París vamos a conversar con la periodista Saray Suárez. El gobierno francés anunció que mantendrá el trámite parlamentario de su reforma migratoria un día después de que la Asamblea Nacional rechazara debatir este proyecto de ley, infligiendo un revés al presidente centrista Emmanuel Macron. En Júpiter, Florida, conversaremos con el internacionalista, el profesor Luis Fleischmann, del Palm Beach State College. El presidente Biden reafirmó ayer el apoyo de Estados Unidos a Ucrania frente a la invasión rusa. Señor presidente, no le voy a dar la espalda a Ucrania y tampoco lo hará el pueblo de los Estados Unidos, le dijo Biden a Zelensky. En Caracas vamos a conversar con Rona Rísquez, recientemente galardonada. Ha sido un gran año para Rona. Esta es una destacada periodista que cubre los temas de crimen organizado. El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, publicó ayer que el Ministerio Público inició una investigación contra Panteras Entertainment y Global Boletos, empresas organizadoras del concierto de Romeo Santos. El concierto, que fue un fiasco porque estaba previsto para las 7 de la noche y a las 8 fue que empezaron a instalar la tarima, y no fue sino hasta las 5 de la madrugada cuando cantó Romeo Santos. Fue el empresario Sumpran en una cárcel. Y la empresa, según le leíamos en Armando Ifo, la empresa que patrocina el concierto está vinculada a los hijos de Cilia Flores. Ya veremos todo esto con Rona Rísquez. Y vamos a conversar con César Muñoz, el guionista de los Latin Grammy, los premios Lo Nuestro, los premios Juventud, y el responsable de esa maravilla que es la Cata Musical. Presenta el curso en línea Aprende a cantar desde cero. Bueno, si usted quiere aprender a cantar, lo hará con César Muñoz. Nuestro aforo de hoy, al parecer, crecen los niveles de ansiedad y depresión entre los venezolanos. Esto lo abordaremos con el psiquiatra Luis Madrid en Caracas y el psiquiatra Rómulo Aponte en Cleveland. Está en Cleveland. Abordaremos esos temas con ellos dos. Esa será nuestra agenda para el programa de esta mañana del miércoles 13 de diciembre. Repasando las efemérides del día de hoy, en 1474 en Segovia, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla. El 13 de diciembre de 1577, Francis Drake zarpa desde Inglaterra en una épica circunnavegación del mundo que le llevará 3 años a bordo del Pelican, que posteriormente fue rebautizado como el Golden Hind. El 13 de diciembre de 1920,
la Sociedad de Naciones establece la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El 13 de diciembre de 1925 nació Dick Van Dyke, muy popular, hizo muchos papeles en el cine, siempre muy divertidos, es un actor muy, muy versátil. Lo que más se le recuerda es haciendo el pintor callejero en Mary Poppins, el amigo de Mary Poppins, Julie Andrews. Y él está cumpliendo hoy pues 98 años, sigue con nosotros. El 13 de diciembre de 1929 nació otro compañero de Julie Andrews en el cine, Christopher Plummer, el canadiense Christopher Plummer, muy conocido pues por ser el capitán Von Trapp en la película The Sound of Music, La novicia rebelde. Plummer falleció en el 2021 a los 92 años. El 13 de diciembre de 1949 se crea el Instituto Central para la Coordinación, hoy Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, conocido como Mossad. Es una de las agencias de inteligencia de Israel, encargada de la recopilación de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo en todo el mundo, excepto en Israel y los territorios palestinos donde opera Shabak. Hoy está cumpliendo 62 años Irene Sáez, quien fuera Miss Venezuela, Miss Universo, Miss Confraternidad Sudamericana, diputada, alcaldesa del municipio Chacao en Caracas, gobernadora del estado Nueva Esparta y candidata a la presidencia. El 13 de diciembre de 1961, el Banco Mundial otorga su primer préstamo a Venezuela por $45 millones. El 13 de diciembre de 1965, 58 años atrás, se inauguró la Avenida Libertador de Caracas. Esto ocurrió en el gobierno de Raúl Leoni. La de décadas que no se le hace un cariñito a Caracas, ¿eh? Abandonada y maltratada salvajemente por esta revolución. Hoy está cumpliendo años Gleyber Torres, el segunda base de los Yankees de Nueva York. 27 años, nació en 1996. El 13 de diciembre del 2003, Saddam Hussein es capturado cerca de su ciudad natal, en Tikrit, durante la operación Amanecer Rojo por parte de las fuerzas estadounidenses. Estaba como oculto en una especie de túnel. Y el 13 de diciembre del 2004, Augusto Pinochet es puesto en arresto domiciliario en Chile por cargos de 9 secuestros seguidos de asesinato. El 13 de diciembre de 1895, en Berlín, se estrena la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección. De las sinfonías de Mahler, una de las que más, sobre las que más vuelvo con frecuencia es esta, la número 2. Y aquí la estamos escuchando con Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York. El 13 de diciembre de 1903 nació el guitarrista español Carlos Montoya. Malagueña. Malagueña sin el artículo, porque la malagueña es otra. En efecto, Miguel Aceves Mejías, quien nació en México el 13 de diciembre de 1915, falleció en el 2006 a los 91 años. Y a las 9:15 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muy buenos días, Hani, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo está la oficina en esta mañana, cuando ya estamos cerca de la mitad del mes de diciembre? Exactamente, y bueno, ustedes ven las calles, las carreteras, los moles, los automercados llenos de personas que salen después del trabajo en vez de regresar a su casa, hacer las compras navideñas, hacer los regalos, y bueno, este tráfico colapsa muchas veces nuestra ciudad, y la verdad es que en nuestras oficinas no hemos parado de recibir llamadas de accidentes de todo tipo.
accidentes de personas en bicicleta, accidentes de personas en motos, en el expressway, y lo más común obviamente en este tiempo son accidentes también donde te choca un camión porque están trayendo todas las cosas obviamente a la ciudad. Así que si a ti te choca un camión, usted nunca debe hablar con las compañías de seguro. Ellos tienen tasadores donde obviamente se hace un poco difícil y pelean más porque las pólizas comerciales usualmente tienen $1 millón en adelante y si ellos aceptan la culpabilidad, pues entonces tienen que pagar grandes cantidades si la persona está lesionada. Así que, ¿qué debe hacer si tiene un accidente de camión? Bueno, llamar al 911, hacer su reporte de policía, después tomar fotos y videos en la escena del accidente y también llamarnos desde la escena del accidente, absolutamente bajo ninguna circunstancia hablar con el seguro, sino que tenga un abogado que hable por usted. ¿A dónde va a llamar usted? ¿A cuál número? Pues al 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Se lo repito, 855-365-6755. ¿Cómo hacen, Hani, en este mes de diciembre que el ajetreo pues lo complica todo y los accidentes se incrementan? ¿Tienen ustedes suficiente personal para atender tantos casos? Claro que sí, por eso es que tenemos más de 150 personas y tenemos turnos de la mañana, de la tarde, los fines de semana, así que en nuestras oficinas estamos 24/7 abiertos para ayudarles, incluso estamos abiertos el 24, el 25, el fin de semana, no importa, lo más importante es que usted nos llame a la hora del accidente y no más tarde. La ley le da 14 días nada más para hacer un reclamo y si usted nos llama inmediatamente pierde derecho. Diciembre es uno de los meses donde a las personas se le pasan los días tan rápido que pierden el derecho a hacer un reclamo. Así que no espere, voy a llamar mañana, voy a llamar pasado mañana, no lo haga. Llámenos inmediatamente, nosotros en 20 minutos tomamos toda la información que necesitamos para trabajar en su caso y usted, bueno, sigue el día a día. Y recuerde, no tiene que pagar absolutamente nada. ¿Cómo es eso, Hani, que no hay que pagar nada? Bueno, usted no tiene que pagar absolutamente nada y la razón es porque la compañía de seguro del culpable es el que paga el costo de abogado. Así que usted ni su compañía va a pagar el costo de abogado, no le vamos a pedir dinero en ningún momento en nuestra oficina. Al contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle dinero a usted al final del caso por las lesiones que usted tiene después de un accidente. Entonces, pues, imperativo que usted tenga en su teléfono celular, en la memoria de su celular, el número de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Muchísimas gracias. Que tengas un maravilloso día, Hani. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Se considera histórico el acuerdo al que se ha llegado en la Conferencia del Cambio Climático de Naciones Unidas, COP28, celebrado en Dubái hasta el día de hoy. La conferencia propuso por primera vez que el mundo haga una transición para abandonar los combustibles fósiles. Los puntos principales de esta declaración, que como digo, se considera histórica, adoptada, aprobada en el día de hoy, miércoles, dice: con relación a los combustibles fósiles, el texto señala que la comunidad internacional reconoce la necesidad de profundas, rápidas y duraderas reducciones de gases de efecto invernadero, y para ello pide a las partes que contribuyan con una lista de acciones climáticas de acuerdo a sus circunstancias nacionales. La primera acción es triplicar la capacidad energética renovable y duplicar la eficiencia energética media de aquí a 2030. Luego,
acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente el carbón sin medidas de reducción, acelerar el uso de combustibles con cero o bajas emisiones y efectuar una transición de los combustibles fósiles de una manera justa, ordenada y equitativa. Ello debe acelerarse en esta década crucial para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, es decir, que las emisiones sean totalmente iguales a las medidas de compensación. Los participantes en la conferencia decidieron igualmente pedir a Naciones Unidas la organización de un diálogo anual sobre el balance de medidas contra el cambio climático a partir de junio de 2024. Hace 2 años, los países firmantes del Acuerdo de París de 2015 decidieron lanzar un programa especial, las metas de adaptación global al cambio climático. En la reunión de Dubái acordaron que para 2030 todas las partes habrán realizado evaluaciones actualizadas de los peligros climáticos, los impactos del cambio climático y la exposición a riesgos y vulnerabilidades. Por ello hablan de un acuerdo histórico. Ojalá los países signatarios cumplan los compromisos. Son las 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de hoy, miércoles 13 de diciembre. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy, miércoles 13 de diciembre. Argentina devaluó su moneda en 50%, el primero de una serie de shocks económicos prometidos por su nuevo presidente Javier Milei. El nuevo tipo de cambio que acerca el valor del peso al precio del mercado negro probablemente conducirá a una inflación aún mayor, que ya se situó en 143% el mes pasado. El gobierno también recortará el gasto público en grandes proyectos de infraestructura y eliminará los subsidios al combustible como parte del compromiso de Milei de reducir el tamaño del Estado. El Fondo Monetario Internacional, el mayor prestamista de Argentina, dijo que las medidas eran bienvenidas. Argentina alguna vez fue uno de los países más ricos de América Latina, pero más del 40% de los hogares vive ahora por debajo del umbral de pobreza, según estadísticas gubernamentales. El presidente Joe Biden se reunirá hoy con familiares de estadounidenses secuestrados por Hamas durante el brutal ataque contra Israel el 7 de octubre. Biden se ha reunido previamente con las familias por video o por teléfono, pero esta sería la primera vez que los recibe en persona, según informaron los funcionarios que pidieron no ser identificados. No cejaremos hasta que regrese cada uno de los rehenes, dijo Biden a donantes en Washington en el día de ayer, enfatizando que el apoyo estadounidense a Israel es inquebrantable. 7 estadounidenses siguen desaparecidos desde el ataque en que Hamas mató a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomó unos 240 rehenes. 4 estadounidenses fueron liberados como parte de un cese al fuego entre Israel y Hamas, que fue mediado con la ayuda de Qatar y Egipto. La Casa Blanca ha dicho que por lo menos 31 estadounidenses fueron asesinados por Hamas y otros grupos armados el 7 de octubre. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció que la Fiscalía y el juez que han emprendido una arremetida contra él, el proceso electoral y su partido, el Movimiento Semilla, le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa al negarle acceso al expediente de la investigación en su contra. En paralelo a los reclamos de Arévalo, la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió una resolución con la que prepara una visita de buenos oficios al país, invocando la Carta Democrática Interamericana, en lo que se interpreta como un nuevo gesto de presión y el paso previo a medidas más fuertes. Por su parte, el presidente saliente Alejandro Giammattei publicó un comunicado elevando el tono de molestia por la sanción del gobierno estadounidense
a funcionarios de su gobierno, a políticos y allegados, acusándolos de socavar la democracia del país al intentar anular las elecciones. En Venezuela, la esposa del presidente ejecutivo de Súmate, Roberto Abdul, la señora María Eugenia Abad, denunció en Fiscalía y Defensoría del Pueblo las irregularidades en la detención del directivo de la ONG de Veeduría Electoral. En un video que compartieron en la red social X, la organización no gubernamental, los abogados del Foro Penal de Caracas, informan sobre la entrega de un documento en la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo. Estamos denunciando la desaparición forzada que vivió Roberto Abdul, ya que no le permitieron llamar a sus familiares ni mucho menos a sus abogados de confianza, dijo una de las juristas. También habló de la presentación a escondidas de Abdul en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide. Esto, a pesar de que sus abogados esperaban en el Palacio de Justicia de Caracas que se hiciera la audiencia. Más temprano, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que el activista fue detenido de forma arbitraria. Lo mantuvieron en desaparición forzada y hasta este lunes 11 de diciembre no le habían permitido contacto ni con sus familiares ni con sus abogados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no logró avances para convencer a Estados Unidos de que proporcionase la tan necesaria ayuda militar después de un viaje a Washington. Los legisladores estadounidenses siguen estancados en torno a un proyecto de ley de financiación vinculado a mejores medidas de seguridad fronteriza, y los republicanos de alto rango sugieren que no se llegará a ningún acuerdo este año. Bruselas también está luchando por acordar una financiación a largo plazo para Ucrania, en ese caso bloqueada por Budapest, que exige el descongelamiento del dinero de la Unión Europea para Hungría, que ha sido retenido por preocupaciones sobre corrupción y Estado de Derecho. Los debates se produjeron cuando la inteligencia estadounidense supuestamente evaluó que los ataques más recientes de Moscú contra Ucrania tenían como objetivo debilitar la determinación occidental en lugar de lograr ganancias territoriales. Rusia está a punto de ganar, dijo a Político la veterana observadora del Kremlin, Fiona Hill. Depende de nosotros. Un primer hombre no identificado irrumpió de manera abrupta en una sesión de la Cámara Baja del Parlamento de la India en Nueva Delhi, mientras un segundo intruso esparcía un gas entre los legisladores, causando terror en el recinto. Las imágenes de la sesión de la Lok Sabha, Cámara Baja, muestran a un hombre que salta desde la galería de visitantes en el área superior hasta los escritorios de los legisladores mientras trata de evadir la captura. La Cámara Baja suspendió sus actividades poco después del incidente, pero lo reanudó aproximadamente una hora después. El portavoz Om Birla dijo a los miembros que las investigaciones habían descubierto que el humo liberado por el hombre era humo normal, solo para causar sensación. 2 personas fueron arrestadas desde el interior del edificio y 2 fuera del complejo, según se informó. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer, de forma abrumadora, una resolución para exigir un cese al fuego humanitario en la Franja de Gaza, lo cual pone de manifiesto el apoyo mundial para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. La votación también muestra el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel. La votación del órgano mundial de 193 países miembros fue de 153 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. Además de Estados Unidos e Israel, las naciones que votaron en contra fueron Austria, Chequia, Guatemala, Liberia, Micronesia, Nauru, Papúa Nueva Guinea y Paraguay. El respaldo para un cese de hostilidades fue mayor que el obtenido el 27 de octubre por una resolución que pedía una tregua humanitaria que condujera a un cese de hostilidades, cuando la votación fue de 120 a favor, 14 en contra, con 45 abstenciones. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad,
las aprobadas por la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes. Una brecha cada vez más profunda entre Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu por la invasión israelí de Gaza salió a la luz pública y el presidente Biden calificó de indiscriminados elementos de la campaña de bombardeos. La negativa del gobierno de Netanyahu a respaldar una solución de 2 estados para los palestinos corre el riesgo de erosionar el respaldo internacional a la campaña militar de Israel, según dijo Joe Biden, y agregó el presidente, están empezando a perder ese apoyo. Y he allí el punto. La votación de ayer en Naciones Unidas fue, como decía la nota, abrumadora, y el apoyo a Israel en el mundo, pues, está flaqueando. ¿Por qué? Vamos a Buenos Aires. En la línea telefónica está la internacionalista Sofía Scali, quien es especialista en estos temas del Medio Oriente. Sofía, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, César Miguel. Gracias a ustedes. ¿Qué nos dice esa votación de ayer, Sofía, en la Asamblea General de Naciones Unidas? Bueno, como usted bien dijo, la Asamblea General de las Naciones Unidas toma decisiones que no son vinculantes. Esto es un punto importante a tener en cuenta, porque tienen un peso más bien moral. En cambio, las decisiones del Consejo de Seguridad, sí, sus resoluciones tienen que ser adoptadas por los estados de manera obligatoria. Lo que quiere decir el voto en contra de Estados Unidos es claramente un respaldo a Israel, que son aliados, y además, nadie pone en juego que lo que está pasando, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Adelante, Sofía. Perdón. No, que lo que está pasando es un desastre a nivel mundial. O sea, la discusión está centrada en cómo hay que solucionar el problema, no en qué es el problema específicamente. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos no puede pasar por alto, por un lado, el ataque del 7 de octubre, en el que Hamas entró a Israel y se llevó a más de 1.200 vidas de 1.200 personas, secuestró a 240 y tienen más de 46.000 heridos. Además, dice que no es seguro tener una suerte de alto al fuego que no sea permanente y que además Israel tiene el derecho internacional a defenderse contra el terrorismo. ¿Sí? Ahora, también es verdad que Israel tiene un ataque desmedido y que se lleva puesto víctimas civiles palestinos que nada tienen que ver con el conflicto. Yo siempre remarco que esto es una guerra entre Israel y Hamas y que Palestina es la víctima, digo, en su mayoría, ¿no? Por supuesto que hay facciones que están trabajando con Hamas. Además, Estados Unidos, Israel lo tiene como un aislado, no me sale la palabra, es un aliado importante a nivel estratégico y no es menor, y por último cabe destacar que Estados Unidos apoya a Israel también por un fantasma histórico, que es el del terrorismo, ¿no? Entonces, el hecho de apoyar a Israel implica combatir al terrorismo, ¿no? Si se lee entre líneas. Sí. Ahora, ¿por qué el apoyo a Israel se ha venido abajo? Hay un primer momento donde todos se solidarizan con Israel porque el ataque de Hamas fue salvaje. Pero pronto empiezan los temores, sobre todo a partir de la entrada de las fuerzas de defensa israelíes en la Franja de Gaza. No solo la votación de Naciones Unidas revela ese sentir, sino, por ejemplo, hemos tenido discusiones de todo tipo. Acá en Estados Unidos, las discusiones con las rectoras de las principales universidades de élite, manifestaciones de todo tenor en contra de Israel, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿A qué obedece esto, Sofía? Y yo creo que el apoyo internacional lo está perdiendo porque no hay en vistas un proyecto concreto y real y serio de poder poner un fin a este problema. Israel, yo entiendo que se ve atacado por una facción terrorista, pero asimismo aplica lo que se llama la doctrina Dajilla, que es básicamente un ataque desproporcionado sin tener en cuenta a los civiles que nada tienen que ver, que están de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo ya está en una instancia en la que dice,
bueno, entendemos que hay un problema territorial, que hay un problema político, que hay un problema social y cultural de por medio, pero es hora de sentarse y negociar porque esto se está llevando la vida de muchísimas personas que en el, no sé, 95% son inocentes. Entonces, el hecho de que Netanyahu no ceda, digamos, porque tiene previsto, de hecho, aumentar su presupuesto para todo lo militar para el año que viene, una cantidad exorbitante de dólares, y no así sentarse a negociar y ver qué se puede hacer. No, pareciera que no va a dar el brazo a torcer, por lo menos a corto plazo. Y estas diferencias que venían en la nota que recién leí entre el presidente Biden y Netanyahu, ¿cuán hondas pueden ser? ¿Qué puede derivarse de esto, Sofía? Bueno, es más complejo en realidad, A ver. porque los representantes, por ejemplo, de Estados Unidos en la ONU tienen una postura mucho más radical y mucho más dura que apoya a Israel que el mismo presidente Biden. Uh-huh. ¿Sí? Biden básicamente lo que dice es que está siendo muy, muy duro Netanyahu, ¿sí? Y que no, ¿cómo decirle? Debería cambiar su gobierno, básicamente, Netanyahu, Sí. porque no quiere una solución entre dos estados. Entonces, Estados Unidos lo que está diciendo es, bueno, a ver, sentémonos, y que, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina gobierna en Gaza, e Israel, en cambio, dice, no está dispuesto a negociar, no quiere cesar el fuego, por ende, insisto en que no se ve por lo menos un punto en común entre Estados Unidos e Israel respecto a la solución concreta del problema. Si bien Estados Unidos apoya directamente a Israel, Uh-huh. hay diferencias en cuanto a la solución efectiva del problema. Ya. Muchísimas gracias, Sofía, por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a usted, que tengan buen día. Gracias. Sofía Scali, internacionalista desde Buenos Aires. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:42. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en todo tipo de visa y suman de manera combinada más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leo que el gobierno francés anunció ayer que mantendrá el trámite parlamentario de su reforma migratoria un día después de que la Asamblea Nacional rechazara debatir este proyecto de ley, infligiendo así un revés al presidente Emmanuel Macron. El gobierno convocará una comisión paritaria de 7 senadores y 7 diputados lo más rápido posible, con vistas a debatir y a buscar un compromiso entre oficialismo y oposición, según declaró en rueda de prensa el vocero del gobierno, Olivier Véran. ¿Qué ocurrió en la Asamblea Nacional? ¿Qué le espera a los migrantes en Francia? ¿Por qué es esto un revés para el presidente Macron? Vamos a París, donde está la periodista Saray Suárez. Saray, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos.
Estás en mute, Saraí. Quítale el mute al... A ver. ¿Ahora? Perdona. Ahora sí. Decía bonjour, César, y gracias por invitarme al programa. Bonjour. ¿Qué ocurrió en la Asamblea Nacional? ¿Cuál era el plan o cuál es el plan que ha pretendido el presidente Macron? Bien, el presidente Macron, desde que entró en este último periodo, ha tratado de hacer pasar algunas leyes que han sido leyes bastante polémicas y difíciles. Recordarán recientemente, en los meses pasados, la ley que pretendía modificar la edad de la jubilación y lo muy difícil que fue aprobar esa ley, que de hecho terminó siendo aprobada por decreto, una decisión muy dura de aceptar para los franceses porque se eliminó el debate y no se llegó realmente a la discusión que era necesaria. Sin embargo, la ley fue aprobada y esto le restó muchísima popularidad al gobierno. Digamos que ahora este nuevo terreno de la migración tiene mucho que ver también con la búsqueda por aprobar una modificación en la Constitución y en las leyes que permita dar un cuadro diferente a cómo se está llevando el tema migratorio en Francia. Hemos tenido, y es un problema en toda Europa, olas de migración muy importantes como consecuencia de conflictos en Medio Oriente, la guerra en Siria, la guerra ahora en Ucrania. Ha habido mucho debate a nivel social de si hay migrantes más bienvenidos que otros, como ocurrió cuando llegaron las olas de migrantes de Ucrania, que se veían, eran recibidos con mucha más solidaridad y acompañamiento que, por ejemplo, un migrante que viene de algún país africano y que llega en una de estas pateras a las costas francesas. La población siente que hay una saturación del sistema y hemos oído incluso a personas franceses que se sienten rechazados y sienten una injusticia al ver que hay apartamentos sociales, servicios sociales que son propuestos a migrantes sin papeles, cuando muchos de los franceses en situación de precariedad económica no consiguen apartamentos sociales o tienen dificultades para llegar a finales de mes. Entonces esto ha generado a nivel de la opinión pública una sensación de estar en dos aguas. Hay gente que evidentemente es favorable a una solidaridad contra esta población, una solidaridad, perdón, hacia este tipo de población migrante, y otra que está rechazando cada vez más esa característica tan típica de Francia de ser solidario con los países en conflicto. Y en la Asamblea ayer fue, en los últimos días de debate, ha sido una situación muy compleja, puesto que se ha pasado de cierto modo factura al presidente Macron con respecto a la actitud que ha tenido para gobernar en los últimos meses. Y yo siento que la forma en la que la oposición ha llevado este debate rechazando de plano el proyecto de la ley migratoria tiene mucho que ver con un pase de factura al presidente Macron. ¿Y qué propone esta ley migratoria de Macron? Es una ley muy dura que busca darle más orden y estructura a los procesos migratorios. Recuerden que también en Francia hemos tenido muchos conflictos con terrorismo en los últimos años y se ha hecho también una amalgama entre migración y seguridad. Muchas de las personas que han cometido actos de terrorismo con ataques de cuchillo, etcétera, son migrantes, son personas que vienen de otros países. Entonces, es también una forma de buscar cómo poder expulsar de forma legal un migrante que comete o que atenta contra la seguridad nacional en ese sentido. Pero también hay puntos muy, muy polémicos y que tocan realmente la sensibilidad francesa, como hacer ajustes en todo lo que tiene que ver con la ley que propone ayudas médicas y de asistencia a los migrantes. El endurecimiento de este tipo de estructuras de salud, por ejemplo, dejarían por fuera del sistema a miles de personas que hoy día reciben asistencia médica en los hospitales de Francia. Sin embargo, los hospitales de Francia están también saturados y pasando por una crisis muy dura en términos de personal, en términos de material. La ley proponía también, por ejemplo, regularizar a personas que llegan a Francia y que tienen capacitación profesional en los sectores donde se requiere mano de obra en el país. Sin embargo, pues todas estas propuestas han sido rechazadas en bloque e incluso por la extrema derecha, para quienes el tema migratorio es una bandera fundamental en su política permanente.
se dice que si te sientas en Champs-Élysées, no vas a ver franceses pasear por las aceras, por las calzadas, ¿no? Sino vas a ver... Es cierto que... Ujú. Dime. Sí, es cierto que hemos visto un aumento en los últimos años de personas, aquí se les llama sin domicilio fijo, lo que nosotros conocemos en Venezuela como indigentes. Hemos visto un aumento, perdón, de personas que viven en situación de calle, aumento también de consumo de drogas duras, de drogas de piedra y este tipo de drogas duras en zonas que han sido prácticamente colonizadas por población migrante. Obviamente son poblaciones de paso que han vivido situaciones extremadamente difíciles para llegar a territorio francés. Muchos de ellos buscan pasar a Inglaterra, pero se quedan en esta suerte de limbo donde están atrapados en una situación de ilegalidad, no logran salir, no pueden regresar. Y es el problema fundamental en Francia sigue siendo el mismo desde hace muchos años y es la integración de la población, porque inclusive cuando tú haces esa referencia que sentarse en los Champs-Élysées, ves personas efectivamente que no son el fenotipo francés. Muchas de esas personas, sin embargo, son francesas, porque son franceses de segunda o tercera generación. El problema acá es que hay un tema también con la integración de esas segundas y terceras generaciones. La integración del que acaba de llegar es muy difícil y de cierto modo esta ley está tomando el problema del final en lugar de atacarlo desde el principio. Y eso es algo muy discutible en cómo se está gerenciando el problema migratorio en Francia. Qué complejo se ha vuelto el problema migratorio, no solo en Francia, en Europa y en Estados Unidos, pues ni qué decirte. Saraí, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Saraí Suárez, periodista desde París, 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. De acuerdo a un artículo publicado en la revista de salud de la Universidad de Harvard, con la edad, el cerebro mejora a la hora de detectar relaciones entre diversas fuentes de información, capturar mejor el panorama más amplio y entender las implicaciones globales de problemas específicos. Algo que sienta las bases de lo que se considera la sabiduría, un concepto típicamente asociado a la edad. Según un estudio llevado a cabo por Michael T. Ullman, profesor del Departamento de Neurociencia y director del Laboratorio de Cerebro y Lenguaje en la Universidad de Georgetown, en Washington, y Joao Veríssimo, profesor asistente de Artes y Humanidades de la Universidad de Lisboa, hay dos funciones clave del cerebro que mejoran con el envejecimiento. Una es una forma de atención llamada orientación, que involucra desplazar los recursos cerebrales a una ubicación particular en el espacio, y la otra es la inhibición ejecutiva, que inhibe la información distractiva o conflictiva, permitiendo que nos concentremos en aquello que es importante. También hay otros aspectos de la cognición que mejoran, como por ejemplo el vocabulario y la regulación emocional, es decir, la capacidad de controlar tus impulsos. Vamos entendiendo ya científicamente por qué el diablo sabe más por viejo que por diablo, según el viejo refrán latinoamericano. Vamos a otros asuntos. El presidente Joe Biden ayer le reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Ucrania frente a la invasión rusa. Señor presidente, le dijo a Zelensky, no le voy a dar la espalda a Ucrania y tampoco lo hará el pueblo estadounidense. Una clara mayoría bipartidista en el país y en el Congreso apoya a su país. Entienden que el éxito de Ucrania y su capacidad de disuadir una agresión en el futuro son algo vital para la seguridad del mundo en general, le dijo textualmente Joe Biden a Volodymyr Zelensky, pero Zelensky se fue con las manos vacías. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a Júpiter, Florida, donde está el profesor Luis Fleischman de Palm Beach State College. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Un placer siempre estar aquí contigo, César. Biden le transmite todo su apoyo a Zelensky, pero como decía, Zelensky se va con las manos vacías. ¿Qué pasa ahora? Bueno, primero debo recalcar de que es lamentable
es lamentable la actitud, porque estamos en una situación de competición global. Tanto Rusia como China son extremadamente agresivos con respecto a Estados Unidos. Han apoyado a cualquiera que se confronta con un aliado de Occidente o de Estados Unidos. Lo vimos, por ejemplo, China y Rusia apoyando abiertamente a Hamas en esta guerra. Sabemos cuáles son las intenciones de Rusia y de China, y sin embargo no ha entendido parte del Congreso de que ayudar a Rusia está en los intereses globales de Estados Unidos. Y realmente lo único que puede hacer Biden en este momento es sacar fondos de las reservas y apoyarlo a Zelensky, porque Zelensky es un aliado. Y es fundamental que Rusia no gane esta guerra. Ahora, donde yo sí estoy de acuerdo con los republicanos es en dos cosas. Una, de que Zelensky tiene que ser mucho más claro con respecto a cuáles son los objetivos de él. Si el objetivo es recuperar a Crimea, quizás sea un objetivo que es una guerra interminable. Tiene que poner objetivos razonables. ¿Dónde está dispuesto Zelensky? No lo tiene por qué decir en público, lo puede decir en privado. ¿Cuál es la línea roja de Zelensky? Por ahí él lo que quiere es recuperar Donbass y de que Rusia no lo vuelva a molestar. O quizá quiera también renunciar a Donbass, pero que Rusia no lo vuelva a molestar. Si Rusia continúa con esta guerra y termina derrotando a Ucrania, o sea, Estados Unidos puede perder aliados incluso en Polonia y otros países que van a tener miedo que ellos sean los próximos. O sea, esto es algo muy, muy delicado, y lo que indica es que simplemente se ha perdido en una parte del Congreso la importancia de la política exterior. O sea, está dominando un elemento aislacionista ahí, y lo que importa en realidad, a fin de cuentas, es el dinero. Ahora, es verdad de que hay un problema en la frontera, y el problema de la frontera tiene que solucionarse, y que Biden no haga nada no es una solución. Pero se podría llegar a una especie de negociación y Biden comprometiéndose a hacer algo con el tema de la frontera. Entonces los republicanos no tuvieron otra que condicionarlo. Entonces es una situación peligrosa, es una situación delicada, donde esto exige también flexibilidad por parte de todos los lados. Luis, el hecho de que para yo apoyar el dinero a Ucrania tengas que darme la buena pro para las medidas contra la migración irregular en el sur de la frontera, no es como mezclar peras y manzanas. Y si es mezclar peras y manzanas, no estamos hablando de una visión un poco limitada y mediocre del hecho político. No solamente que es una visión limitada y mediocre, es un chantaje. Es una extorsión. De esto se puede hablar de otra forma, pero es una extorsión. Y obviamente está también aquí en el medio el tema de la campaña política, ¿verdad? ¿En qué sentido? El tema de la inmigración, que obviamente tiene a mucha gente muy frustrada, puede definir las próximas elecciones. Entonces aquí hay varios factores que sí son mediocres a la larga, y pienso que la política en la política con P minúscula hace a los políticos mediocres, lamentablemente. O sea, digamos, políticas de Estado que son realmente estadistas tienen que estar divorciadas de cálculos electorales. Y creo que Biden, con la edad que tiene, lo puede hacer, y lo debería hacer todo el mundo, como si se quedaran sin trabajo mañana, ¿verdad? O sea, y yo tengo entendido que alguien como Mike Johnson incluso, y muchos republicanos, incluyendo el líder de la mayoría del Senado, está en favor de ayudar a Ucrania, porque lo expresó muchas veces. Estoy hablando de McConnell. Sí. Entonces ellos deberían aplicar algo más razonable, pero después, digamos, del escándalo que hubo con Trump y la falta de razonabilidad que hubo en esos casos,
Realmente no tengo mucha esperanza. No, perdóname que venga con esta. No tengo mucha esperanza. Creo que fue una tragedia lo que sucedió ayer con Zelensky. Ya. Luis, te agradezco mucho pues tu franqueza y tu análisis. Gracias de verdad. Un placer siempre estar aquí contigo, César. Gracias por tu invitación. A ti. Luis Fleischmann es internacionalista, es profesor de sociología en Palm Beach State College y es el cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Nos habló desde Júpiter, Florida. Escuchando al profesor Fleischmann, me vino a la memoria una frase de Winston Churchill. Los políticos, digamos, pequeños, tratan de ganar elecciones. Los estadistas tratan de ganar el futuro, el porvenir. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo este informe de la ONG Psicólogos Sin Fronteras. La crisis en constante transformación aviva la ansiedad de los venezolanos. La ansiedad y la depresión han aumentado en los venezolanos y para final de año la situación podría empeorar. Desde la experiencia de Psicólogos Sin Fronteras podemos decir que las personas aumentaron sus niveles de tensión, ansiedad y depresión, incluso de trastornos familiares, que ha tenido como consecuencia violencia en las parejas o violencia intrafamiliar. Los factores que principalmente están incidiendo son los problemas económicos e intrafamiliares, además del poco bienestar social y el agotamiento de las personas que sienten que ya no crecen personal y profesionalmente. Los ciudadanos de las clases media y baja tienen poco acceso a soluciones, nuevos trabajos o proyectos laborales. Sienten que pierden el sentido de la vida. Tienen a la mamá enferma, el carro dañado, a los niños en casa sin solventar algunas necesidades. No tienen una alimentación adecuada, no tienen dónde recrearse. Entonces se dan cuenta que pierden el control y el sentido de la vida y esa capacidad de conectar con el mundo. Cita textual del informe. Las recomendaciones desde esta ONG Psicólogos Sin Fronteras es que los ciudadanos adapten en la medida de lo posible, se adapten a las situaciones que se presenten y usar herramientas necesarias para enfrentar y mitigar las angustias y frustraciones del día a día. El factor económico ha sido determinante en la dificultad de mantener la salud mental, sobre todo en un país como Venezuela. A ver, la palabra depresión preocupa, asusta, porque sabemos las consecuencias de que trae ese tipo de enfermedad. ¿Qué es la ansiedad? Pero sobre todo la ansiedad cuando empezamos a hablar ya de un colectivo que vive en ansiedad, como un colectivo que está deprimido. A ello dedicamos nuestro foro en la mañana de hoy. En la ciudad de Cleveland, en Ohio, está el médico psiquiatra venezolano Rómulo Aponte. Rómulo, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludos, César Miguel, muchas gracias por invitarme a tu foro y un saludo a Luis Madrid. Y en la ciudad de Caracas está otro médico psiquiatra muy destacado como lo es Luis Madrid. Luis, muy buenos días, gracias por sumarte al foro en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, encantado de estar acá y bueno, compartiendo con mi profesor Rómulo Aponte. Bien. Para mí es un honor, además, doble. Como en las corridas de toro, abre plaza el más antiguo. Entonces le hago a Rómulo Aponte la siguiente pregunta. Del texto que acabo de leer, de este informe de Psicólogos Sin Fronteras, ¿qué es lo que más te llama la atención, Rómulo? Puse mucha atención, César Miguel, al informe que acabas de leer. Me llama la atención
que las personas se refieren allí han perdido el sentido de la vida. Y a Luis y a mí seguramente compartimos la preocupación cuando un paciente nos dice que ya no le dio sentido a la vida. Ese es un contenido que tenemos que atender mucho asociado al riesgo suicida. Y lo otro que me preocupa es solicitar que se adapten. ¿Hasta dónde debemos exigirle al ser humano, nosotros particularmente los profesionales de la salud mental, que se adapten al sufrimiento, que se adapten al maltrato, que se adapten a las injusticias? O por el contrario, que se fortalezcan para defender el derecho a la vida que seguramente se merecen. Quiero hacer una observación, iniciando esta conversación con ustedes. La ansiedad y la depresión, César Miguel, que está tocando hoy en este interesante foro, está asociado a 3 factores fundamentales. Primero, la vida de la gente. ¿Cómo está la vida de las personas? Segundo, sus vulnerabilidades genéticas. El cerebro tiene una disposición genética que pueda hacerlo más o menos vulnerable para afrontar las dificultades de la vida. Y tercero, el estilo cognitivo, que es la manera de pensar que tiene la gente. Cuando hablas de Venezuela, yo pienso en el trabajo que hay para disposición de los venezolanos, en el empleo, en el salario necesario para cubrir las necesidades fundamentales de la familia, la alimentación, la disposición de recursos para la salud, la educación, los servicios públicos, que llegue agua a mi casa, que tenga electricidad, que venga el aseo a recoger la basura, el saneamiento ambiental, la disponibilidad para tener un poco de recreación que todos necesitamos, la seguridad pública, que pueda salir a la casa de la calle con mis muchachos y no me pase nada, la libertad de expresión, que está asociada a la dignidad del ser humano, la libertad para elegir a los gobernantes que van a administrar al país. Esas son condiciones de la vida de la gente que tenemos que tomar en cuenta en esta conversación, en mi opinión. Muy bien. Hablaba el doctor Rómulo Aponte en este momento en Cleveland. Esto que ha planteado el informe, ¿lo has podido vivir, experimentar en tu experiencia clínica de estos tiempos? Le pregunto al psiquiatra Luis Madrid en Caracas. Por supuesto, César Miguel. Fíjate, la depresión habitualmente pre-COVID tenía una prevalencia del 12.8% de la población, la depresión mayor, y los trastornos de ansiedad sobrepasan el 18%, 18 a 20% de la población. Sabemos que en el periodo post-COVID la situación empeoró. La depresión inclusive en algunos países llegó a triplicarse, en otros llegó a doblarse la prevalencia, lo cual hace que la situación post-COVID, haya empeorado la situación anímica y de ansiedad del individuo, ¿no? Ahora, en Venezuela particularmente, agregando lo que mencionó Rómulo, tenemos que entender que en Venezuela, por ejemplo, una cosa que vemos, 7 puntos que voy a enumerar rápidamente, que vemos en la consulta que las personas vienen como contexto, como circunstancia. Uno es el estrés inescapable, la sensación de estar en una situación de estrés inescapable, que no puedo hacer nada a menos que salga huyendo a lo loco de acá, ¿no? Lo otro es la incertidumbre. La incertidumbre es algo que se come la mente de manera mucho más voraz que, por ejemplo, una mala noticia o una verdad negativa. La incertidumbre es mucho más tóxico para el cerebro del sistema nervioso. Lo otro son los problemas que ya mencionó Rómulo, los problemas económicos, problemas de pobreza, problemas de desempleo, la mala alimentación, el no tener disponibilidad a los recursos básicos. Por otro lado, en cuarto lugar, la migración forzada o los duelos migratorios que han producido una fragmentación familiar muy, muy importante. Lo otro es la desesperanza, que muy bien mencionaba Rómulo. La desesperanza o la falta de razones para vivir, que cada vez las personas están experimentando más ese tipo de cognición, ese tipo de idea o de percepción, ¿no? Y eso, por supuesto, va ligado. Si tú combinas depresión,
con desesperanza, inmediatamente vas a asociar con riesgo de suicidio. Y por último, en un ambiente caótico, arbitrario, que te exige mucho pero te da poco, donde hay muchísimo riesgo, donde no hay nada que atender, una cosa tan caótica como que aquí no salimos de una mala noticia, salimos como el concierto de Romeo Santos, ahora explotó un camión de tiner bajando de Caracas a Guarenas y ahí se quemó un gentío. Entonces vivimos una zozobra permanente, un ambiente caótico y arbitrario. Y por último, los dobles mensajes. Como por un lado Venezuela se arregló, pero por otro lado tú ves que un 80% de la población está en situación de miseria. Entonces, si tú sumas todo esto, por supuesto, y sumas además esta estadística post-COVID de que se incrementó el doble, el triple, los trastornos depresivos y ansiosos, en Venezuela, por supuesto, esperamos que la cosa está un poco peor. Y lo vemos en la consulta. Respondiendo ahora a tu pregunta, en la consulta lo vemos como cada vez estamos los psiquiatras y los psicólogos más congestionados con el volumen de pacientes que asisten buscando ayuda por estos problemas emocionales. ¿Qué hacer cuando estos males, ansiedad y depresión, afectan a tantas personas de un mismo colectivo, de una misma colectividad? ¿Cómo atacar un problema de esa envergadura? Le pregunto al doctor Aponte. Sí. ¿Cómo atacarlo? Es imposible administrar antidepresivos en el acueducto para que le lleguen los fármacos, ¿verdad? Imposible, ¿eh? Además de que no llegue el agua. Además que no hay. Además que no hay. Y además de que tampoco hay. ¿Qué hacer, César Miguel? ¿Qué hacer? Me encanta compartir esta observación, esta pregunta con Luis también. ¿Qué hacemos los venezolanos ante esta serie de dificultades? Luis las acaba de describir muy bien. ¿Cómo adoptar, cómo asumir estas dificultades? La depresión está asociada, aparte de la condición genética de que hablé anteriormente, está asociada a los pensamientos. Cuando una persona tiene pensamientos negativos de sí mismo, yo no sirvo, yo he fracasado en mi vida, yo no soy capaz de la vida, mi vida es un desastre. Y del futuro, yo no puedo resolver esto. Se llama la tríada mental de la depresión. Esa persona está en una condición de mayor vulnerabilidad. No solamente le está afectando el medio ambiente adverso, le está afectando su actitud mental también. ¿Qué hacemos? Revisar estas actitudes mentales con las cuales estamos nosotros afrontando este cúmulo, esta cantidad de dificultades. Valorarnos positivamente a nosotros mismos es indispensable. Que la valoración que tenemos de nuestra propia persona no dependa necesariamente de la situación externa. Esa es una variable interna. ¿Qué pienso yo de mí mismo? Y ojalá que yo logre tener un buen concepto de mi persona. Por otra parte, la ansiedad está asociada a los pensamientos anticipatorios negativos. Esto no se va a resolver, mañana va a ser peor que hoy. Ese tipo de pensamientos anticipatorios negativos también disparan la ansiedad. También es necesario que nosotros evaluemos la capacidad que tenemos como personas, como ser humano, para afrontar las dificultades. ¿Con qué contamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros recursos para afrontar estas dificultades, superarlas, resolverlas y tener acceso a la calidad de vida que merecemos? Y pienso que en Venezuela, después de tantos años de sufrimiento y de maltrato, se ha venido habiendo un cambio de actitud que no ha resuelto los problemas emocionales, la gente sigue sufriendo, pero ha venido ocurriendo un cambio de actitud respecto a las posibilidades de superar el maltrato, de superar la injusticia, de superar las dificultades. Y ahí es donde están las ilusiones con fundamento racional, lógico que tengamos los seres humanos para tener la actitud positiva para luchar contra la adversidad y salir adelante. Quiero llamar la atención sobre esa variable, la variable actitud mental con la cual debemos asumir las dificultades. Ya, muy interesante. La oyente, hablaba el doctor Rómulo Aponte, la oyente Jennifer Quiliche, desde Caracas, escribe y dice lo siguiente: se necesita un estado anímico especial para encarar a diario este país, un gran sistema inmune para sobrevivir en Venezuela.
Esa frase es fuerte, Venezuela. Esa frase es fuerte. Sobrevivir en Venezuela. ¿Qué opinas de lo que nos dice nuestra amiga Jennifer Quilice, Luis? Sí, bueno, ciertamente hay que tener un nivel de lo que llaman resiliencia, pero diría yo de estrategias adaptativas. Inclusive podemos observar gente que está sobreadaptada, que es un estado patológico, o sea, gente que se disocia, gente que comienza con conductas adictivas, como hacer deporte adictivamente, asociarse a un grupo religioso de manera adictivo, hacer actividades de manera fanática, adictiva, como una manera de disociarse o disiparse de esta realidad, ¿no? Como disociarse o negar la realidad, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también vemos personas que tienen o desesperanza por un lado, que está fuertemente ligada entonces a la depresión y muchas veces a trastornos de ansiedad, pero por otro lado gente que tiene también una esperanza un poco ilusoria, lo que llamamos un pensamiento animista no realista, ¿no? Que también es un mecanismo para sobrevivir ante esta situación. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con Rómulo cuando leí también el artículo, entonces se proponía que la gente tiene que adaptarse, pero ya va, ¿cómo te adaptas a una situación difícilmente adaptable? O sea, Claro. difícilmente uno puede. Entonces, hay que buscar ayuda profesional. Yo creo que, fíjate, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Si tienes un problema de depresión, de ánimo, de apatía, de desmotivación, trastornos de sueño, problemas de apetito, etcétera, o trastornos de ansiedad, o tienes irritabilidad, porque sabemos que el 80% de la población en Venezuela está presentando mucha irritabilidad. Problemas como tú mencionabas, de violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, que es la violencia parentofilial invertida. Entonces, también violencia de hijos hacia los padres. Entonces, ¿qué hacer? Tomar conciencia de que hay un problema. Tomar conciencia. Si tú no tomas conciencia, no vas a buscar cambio. Lo otro que recomendamos es no aislarse, asistir a reuniones, asistir a eventos con los vecinos. Si participas de una religión, ve a tu iglesia, ve a tu templo, a participar socialmente de actividades muy importantes. No ingerir alcohol, no ingerir psicotrópicos, no automedicarse, que lo estamos viendo con mucha frecuencia en Venezuela, que se están adquiriendo psicotrópicos sin prescripción de manera muy, muy, muy frecuente. Y lo otro es tener hábitos saludables. Pues entonces, bueno, tener un buen sueño, un buen despertar. La regla está en despertar bien en la mañana para que tú tengas un buen sueño en la noche, ¿no? Practicar actividad física, meditación, técnicas de relación. Y por otro, si tú ves que la cosa te sobrepasa, porque la mayoría de la gente, las herramientas adaptativas que todos tenemos no nos permiten sobrellevar esta situación, buscar ayuda profesional. Pero buscar ayuda profesional en gente certificada, César Miguel. No sé si Rómulo me acompaña en esto, porque estamos viendo también un furor de gente que practica el coaching, que practican son diplomados en psicología, diplomados en terapia, y probablemente si llega alguien con una depresión mayor o un riesgo de suicidio o una depresión bipolar, por ejemplo, o un trastorno de ansiedad, de pánico, ansiedad generalizada, o un estrés postraumático. Yo jamás había visto tantos casos de estrés postraumático como estamos viendo en este momento en Venezuela, y se ha atendido por una persona que no tenga la más mínima formación en psicología o en medicina, y bueno, esto se le va de las manos. Entonces, buscar ayuda profesional en un psicólogo o un psiquiatra, que somos los que estamos certificados para atender este tipo de casos. O sea, yo sí quería como hacer esa acotación, porque también ese es otro problema que estamos teniendo en la sociedad actual, que estamos viendo una cantidad de gente que se denuncia como terapeutas y resulta que no tienen la formación básica necesaria para atender casos tan severos, donde hay riesgos de muerte, riesgo de suicidio, riesgo de adicciones a drogas, riesgo de deterioro cognitivo, y bueno, vaya usted a saber la cantidad de cosas que esto trae. Y como dice el refrán, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Totalmente. Sí. El tiempo se nos vino encima, pero Rómulo, danos por favor, te dejo la palabra ya que eres el maestro, para que a manera de conclusión cerremos. Muchas gracias por esas consideraciones. Yo quería señalar, el origen de esas calamidades.
Luis y yo, pues los dos las hemos observado, y tú también, César Miguel. ¿Dónde está el origen de estas calamidades? ¿Por qué el pueblo venezolano está tan sufrido? ¿Por qué hay tanto malestar? ¿Por qué hay tanta injusticia? Y la injusticia se asocia a las reacciones de rabia, como señalaba Luis. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué Venezuela está tan maltratada? Primero. Y segundo, ¿qué vamos a hacer como venezolanos para corregir esto? ¿Quiénes son los responsables de este desastre? ¿Quiénes son los responsables del sufrimiento agobiante, injusto del pueblo venezolano? ¿Y qué vamos a hacer para cambiar las condiciones? Eso es muy importante que lo tengamos presente en nuestra conciencia. ¿Quién es el maltratador y qué vamos a hacer para resolver esto? Ya. Bueno, es importante eso. Quiero agradecerles de verdad a Rómulo Aponte, el doctor médico psiquiatra en este momento en Cleveland, y también al médico psiquiatra, el doctor Luis Madrid en Caracas, por habernos acompañado en esta muy interesante conversación en este foro de hoy. Gracias, Luis. Gracias, Rómulo. Mucho gusto. Gracias a ti, César Miguel, y encantado, Rómulo, de verte. Igual, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Son las 10:25. Dalila Hernández: está muy bien la receta, pero no parece aplicable, pues la realidad inescapable es la necesidad de satisfacer necesidades básicas, lo cual es imposible. Otra cosa, dice la misma señora Dalila: ¿puede la pobre gente que no tiene ni para cubrir las necesidades básicas, pagarse un terapeuta? Todo se complica. Y ya nos decía Luis Madrid que son problemas tras problemas, y mencionó lo que ocurrió en la autopista Caracas-Guarenas. Leo acá de efecto Cocuyo: al menos 8 muertos y 14 lesionados dejó un choque múltiple que se produjo en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura del sector El Araguaney, cuando un camión de carga que llevaba combustible colisionó con otros vehículos involucrados en un accidente previo. Eso ocurrió en la mañana de hoy. Involucrados 17 vehículos. Sí, en radio es mejor hablar por el micrófono, Laura. A ver. Que ocurrieron 2 accidentes en el mismo lugar, y una gandola habría colisionado contra al menos 5 vehículos, entre ellos un camión cargado de productos inflamables. Sí, decía Luis Madrid, ¿no? Ajá. Y entonces eso, hay 8 fallecidos, 14 lesionados y 17 vehículos involucrados. Dios mío. Bueno. Son las 10:27, una pausa muy breve, ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:29. Prepárate para manejar la tendencia en South Day Kia, tu concesionario de confianza con el mejor servicio al cliente. Nuestros asesores de ventas están listos para guiarte y mostrarte la mejor opción para ti, ya sea arrendamiento o compra. También te brindarán orientación sobre cómo prepararte para tener un buen historial crediticio antes de comprar un auto nuevo. Además, el nuevo auto eléctrico EV9 está disponible en South Day Kia. Haz tu cita para probarlo cuanto antes. No te lo pierdas. South Day Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia con nosotros. Visita South Day Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Te esperamos. El psiquiatra Luis Madrid habló del accidente en la Caracas-Guarenas y dijo: antes fue el escándalo de Romeo Santos. Romeo Santos no canta escándalo, pero hubo un escándalo vinculado con él. Había un concierto programado el pasado domingo en la base aérea de La Carlota, que es un sitio militar, es una base aérea militar en el centro de Caracas.
en el centro del Valle de Caracas, y el concierto empezaba a las 7 de la noche. Resulta que a las 7 de la noche ni Romeo Santos, ni sus músicos, ni sus técnicos habían despegado hacia Venezuela. Fue sobre las 8 de la noche que empezaron dizque a montar la tarima, y entre una cosa y la otra, Romeo Santos, en lugar de suspender el concierto, o los empresarios hacerse responsables, en lugar de suspender el concierto, bueno, lo presentaron a las 5 de la mañana. ¿Por qué el empresario no suspendió el boleto, el concierto? Pues porque el empresario es un delincuente. Según el fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, hay una investigación contra Panteras Entertainment y Global Boletos. Las pesquisas iniciales identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien está detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaína en 2015 en República Dominicana. Dicho ampón fungió también en su momento como dueño y presidente de la empresa de eventos Solid Show, usada para legitimar capitales del narcotráfico. ¿Qué es esto? Un gran preso es el empresario que monta un concierto como este. Vamos a conversar con alguien que nos puede aclarar qué es lo que está ocurriendo. La recién galardonada Rona Rísquez está en la línea telefónica. Querida Rona, antes de comenzar, buenos días. Primero, felicitaciones, enhorabuena por ese maravilloso reconocimiento que acabas de obtener. Gracias, César, gracias, y gracias por la invitación. Bueno, hola. Ajá, te estoy oyendo. Hola. Te estoy oyendo. Un gusto, gracias. Rona, ¿quién es este señor Juan Carlos Araujo Durán y qué fue lo que pasó en el concierto de Romeo Santos? Bueno, tú acabas de hacer un resumen excelente de todo lo que pasó en esa, o sea, de lo que pasó el domingo y el lunes, porque esto amanecimos con esto, ¿no? Con esta historia de la presentación del cantante de bachata Romeo Santos. Este señor, el empresario Araujo, es, como también lo dijiste, bueno, en realidad es un narcotraficante, pues, o sea, es un narcotraficante que intentó o que fue detenido y descubierto cuando envió casi media tonelada de droga, de cocaína, a República Dominicana. Entonces, bueno, esto generó su detención en su momento, 2015, etcétera. Pero ¿qué es lo interesante acá? O sea, ya sabemos que él es un narcotraficante, ¿ok? Lo interesante aquí es ver cómo nuevamente se repite esta situación donde los presos tienen actividades ilícitas, operan, usan las cárceles como bases de operaciones, o sea, como el crimen organizado viene usando las prisiones venezolanas como base de operaciones. O sea, lo vimos con el Tren de Aragua, lo hemos visto con Tocuyito y con las otras 5 prisiones que el gobierno acaba de desmantelar apenas hace un mes y medio, 2 meses, pero resulta que en ese momento pues se decía que, bueno, o sea, tomaron esas prisiones porque eran prisiones que estaban bajo el control de los presos, etcétera, y por eso es que operaban desde allí los grupos criminales que están incluso en otros países de América Latina y hasta en Estados Unidos. Pero resulta que ahora estamos viendo cómo ocurre lo mismo, cómo se repite el mismo patrón en una prisión que se supone que está bajo el régimen penitenciario, es decir, en una prisión que está totalmente administrada, se supone, por el Ministerio de Servicio Penitenciario, donde hay un director, donde hay custodios, que supuestamente algunos de ellos están detenidos en este momento. Supuestamente también hay un cuento allí extraño que no cuadra, pero bueno, de eso podemos hablar después. Pero en principio, lo interesante es entender cómo es posible y cómo está operando el crimen organizado desde las prisiones venezolanas. O sea, imagínate tú que nosotros todos los venezolanos estamos manteniendo a narcotraficantes y criminales que tienen sus empresas en la cárcel. Entonces, la comida, todo lo que funciona, todo lo que hay en esas cárceles, etcétera, se paga con el dinero de los venezolanos. Y estos señores la usan como base de operaciones. No tienen guaridas, ni siquiera tienen que pagarse un apartamento para esconder la droga, sino que lo tienen todo ahí en la cárcel, ¿sabes? En cárceles que son del Estado venezolano. Entonces, yo creo que ahí, en este momento, llegamos a un punto muy importante que es
un poco entender que cuando se tomaron las otras prisiones, más allá de que fue una medida considerada, que podemos considerar como positiva, en el sentido de que, bueno, obviamente el gobierno parece que estaba buscando poner orden en eso, pues vamos a ver qué va a hacer ahora, porque lo que no termina de quedar claro es qué va a pasar con el sistema penitenciario en Venezuela. O sea, es esto, ¿qué va a pasar? O sea, ¿hay alguna política? ¿El cambio va a abarcar todas las cárceles? Porque cuando nosotros desde la Alianza Rebelde y desde Runrunes hicimos algunas investigaciones sobre lo que pasaba en las prisiones venezolanas, identificamos efectivamente que en estas prisiones había narcotraficantes controlando actividades fuera de la cárcel. Sin embargo, fue bastante complicado poder demostrarlo y por eso no hicimos, o sea, no publicamos esa parte del reportaje. Pero vemos cómo ahora esto sale a la luz y cómo no solamente eso, César, sino que además el señor no solamente monta espectáculos musicales, sino que además este señor los monta en la base aérea La Carlota. Exacto. Es decir, una instalación militar donde opera la sede de la Fuerza Aérea Venezolana. ¿Qué es en pleno corazón de Caracas. Sí. ¿Cuál es el otro elemento que decías, Rona, que no cuadra? Bueno, que no cuadra el hecho de que al parecer, una de las versiones que hay es que el director al que se le está señalando como cómplice de perdón, de la que prisión. te perdimos un momento. El director El director de la prisión, que es la cárcel, que por cierto, ahí hay otra irregularidad que ya voy a decir también. El director de la prisión, que es lo que era antes la cárcel de La Planta, ahora Centro Simón Bolívar Hombre Nuevo, uno de estos nombres que, bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, estos nombres rocambolescos. Pero bueno, esta cárcel, que era lo que nosotros conocimos siempre como La Planta, ese señor supuestamente también es cómplice y está preso. Es lo que han anunciado. Pero hay versiones de que en realidad este señor está preso desde el 30 de noviembre por otros hechos. Entonces esto es como raro, ¿no? Entonces, esa es una cosa que habría que aclarar. Pero hay otro elemento también, César. ¿Cuál es? Esa cárcel donde está este señor Araujo, se supone que cuando se toma la planta y se reforma la planta, esa cárcel había quedado como una cárcel para presos extranjeros. Y entonces este señor no es extranjero, no entendemos qué hace en esa prisión, 1. Y 2, lo que sí es común es que en esa cárcel estuvieron hace un par de años, 3 años, 2 años, unos narcotraficantes mexicanos del cartel de Sinaloa que se fugaron curiosamente de esa cárcel. O sea, pareciera que es una cárcel a la que meten narcotraficantes y pues pudiéramos pensar que puede ser incluso una cárcel tipo de estas cárceles también con condiciones beneficiosas y ventajosas, tanto así que permiten a uno fugarse y a otro constituir o crear o seguir operando empresas de espectáculos desde esa prisión. Entonces yo creo que hay un montón de cosas allí que hay que investigar. Leo unas palabras que da Romeo Santos en el concierto. Pide disculpas y dice fue una irresponsabilidad. Le echa la culpa a la empresa que le contrata. Fue una irresponsabilidad y falta de respeto hacia el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor. Nunca he llegado tarde o he cancelado un show. A manera de justificación, la empresa dijo que Romeo Santos había llegado a Venezuela a las 10 de la noche, pero bueno, ya tenía muchas horas de retraso, si el concierto era a las 6, 7 de la noche. Y el otro elemento que me llama la atención es un tuit que le leo a Roberto Denis, publicado ayer. Por cierto, escribe Roberto, el patrocinador oficial del concierto organizado por un preso en la base aérea La Carlota era Furia Energy, negocio vinculado a los hijos de Cilia Flores. ¿Sabes algo de eso? No tengo ningún tipo de información sobre eso. Bueno, pero ahí queda otro elemento asomado, ¿no? A ver, en definitiva, ¿qué te dice esta suerte de relajo inconcebible? Bueno, yo la verdad es que lo que me parece es que no hay, hay una combinación extraña que debe ser también investigada y que debe ser anunciada, publicada, o que debe ser aclarada entre el crimen organizado, el sistema penitenciario venezolano y algunas otras estructuras que tampoco entendemos muy bien y que están asociadas al tema militar, porque por ejemplo, en algún momento durante otra investigación que estuve realizando y que también fue publicada con el nombre de Pranes en las Grandes Ligas, pues recuerdo haber entrevistado a una persona que cuando yo fui a entrevistarla estaban organizando un evento de béisbol en una base militar, en un campo de béisbol de una base militar
Y cuando yo entro, esta persona me dice que a esta persona la llamaron los pranes para decirle que quién le había dado permiso para organizar ese evento. Y esta persona dijo que, bueno, que se lo había dado el coronel, el general, no sé, de la base. Y entonces el PRAN le dijo, no, nosotros no te dimos permiso. O sea, tú tenías que pedirnos permiso a nosotros porque, bueno, hay otras consecuencias. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que hay un triángulo allí que yo creo que tiene que ser investigado definitivamente. Las cárceles, en el caso venezolano, han estado custodiadas por la fuerza, por la Guardia Nacional. Y entonces, bueno, también creo que hay que dar explicaciones desde la Guardia Nacional. Entonces creo que hay una combinación, Ministerio de Servicio Penitenciario, Guardia Nacional y estructuras de crimen organizado, y debe precisarse allí cuáles son las responsabilidades, o sea, qué está pasando allí, se tienen que hacer reformas, o sea, como te digo, muy positivo la toma de las prisiones, pero ahora ¿qué es esto? Un plan de cuello blanco, porque no sé cómo calificarlo, ¿no? A este nuevo episodio. Qué horror, de verdad. Rona, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César. Rona Rísquez, de Run Runes. Son las 10:42 de la mañana. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué es una ciudadanía derivada? Pregunta que le hago a la doctora Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. Michelle, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias a ti, César. Michelle, ¿qué es una ciudadanía derivada? Bueno, algo que pasa muy común es que ciudadanos americanos se mudan a otras partes del mundo y tienen hijos. En algunas circunstancias, sus hijos también pueden optar por la ciudadanía, por simplemente haber sido hijos o a veces nietos de americanos. ¿Puede ser, tienen que ser padre y madre o puede ser uno de los dos? Bueno, esto es lo interesante. Cambia dependiendo del año en el cual tú naciste, el año en el cual tu padre o madre nació, y depende de esos años cuáles son los requisitos. Entonces, el más común ahora es que si ambos padres son ciudadanos, siempre, aunque nazcas en otro país, te haces ciudadano, con tal que tus padres en algún momento vivieron en los Estados Unidos, ¿ok? Un ciudadano que nunca vivió en los Estados Unidos no puede pasarle la ciudadanía a sus hijos. Ya veo. Ahora, ¿quiénes pueden aspirar a esa ciudadanía derivada? Entonces, vamos a decir, si tú naciste después del 52, ¿ok? Esta es la mayoría de la gente. Si ambos de tus padres son ciudadanos y vivieron, aunque fuese, uno de ellos vivió, aunque eran nada más 6 meses en los Estados Unidos, tú naciste siendo ciudadano. Entonces, no tienes que aplicar a la ciudadanía. Los Estados Unidos te reconoce como que naciste siendo ciudadano. Esa es la ciudadanía derivada. Ahora, si tienes un padre que es ciudadano y un padre que es residente, con tal que tu padre ciudadano vivió por lo menos 1 año de su vida en los Estados Unidos continuamente, tú también naciste ciudadano. Ahora, si tienes solo un padre ciudadano, tu otro padre es extranjero, tú te haces ciudadano con tal que dentro de los que tu padre ciudadano vivió en los Estados Unidos por 10 años, de los cuales 5 tenían que haber sido después de la edad de 14. Y Okay, entonces, dependiendo del año en el cual tú naciste,
también puede ser que te aplique un poquito menos requisito de presencia física de tus padres en los Estados Unidos. Si naciste después del 86, nada más tienen que documentar 5 años de residencia en los Estados Unidos, de los cuales 2 tenían que hacer después de los 14 años. Entonces, la mejor fórmula es nacer después del 86 con un padre, por lo menos un padre ciudadano, y con tal que ese padre vivió 5 años en los Estados Unidos, eres automáticamente ciudadano. Ahora, en todos estos casos en el cual uno no califica como ciudadano derivado, todavía pueden ser solicitados por sus padres, ¿verdad? Si el padre vive en los Estados Unidos y tú te quieres hacer residente, tu padre te puede hacer una petición de residencia con una I-130 y pasa todo un proceso de residencia que puede tardar muchos años si eres adulto o si estás casado, pero una vez que recibes la residencia te vienes a vivir y en 5 años te haces ciudadano. Pero lo que estamos hablando ahorita es que tú automáticamente que el gobierno americano te reconozca como que hubiese sido ciudadano desde el momento que naciste. Y para estas circunstancias tienes que probar que tu padre, que era ya ciudadano cuando tú naciste, vivió por cierto tiempo en los Estados Unidos antes de tu nacimiento para probar que él te pasó a ti la ciudadanía. Mencionaste también el caso de nietos. ¿Cómo aplica en esta posibilidad, Michelle? Bueno, si por ejemplo los abuelos eran ciudadanos, ¿verdad? Y le pasaron a tu padre ciudadanía, aunque tu padre nunca lo reclamó, y tu padre también cumple los requisitos para pasarte a ti la ciudadanía, ahí como nieto puedes obtener la ciudadanía. ¿Verdad? Ya. Porque a veces las personas no saben que eran ciudadanos, ¿verdad? Entonces nunca tuvieron pasaporte. Pero le pueden, con tal que cumplan los requisitos, también le pueden pasar la nacionalidad a sus hijos. Entonces vamos a decir, alguien cuyos padres eran ciudadanos vivió en los Estados Unidos como estudiante. No sabían que eran ciudadanos. Vivieron aquí por 5 años, se regresaron a su país, tuvieron hijos. Ahora sus hijos dicen, bueno, ya va, mis abuelos eran ciudadanos. Aunque mi papá estaba en los Estados Unidos como estudiante, porque nunca reclamó su ciudadanía, técnicamente él era ciudadano y vivió en los Estados Unidos 5 años. Entonces, yo ya soy ciudadano. Y si eres ciudadano, si crees que tienes... que puedes calificar para la ciudadanía derivada, mi recomendación es que contactes un abogado que te analice tu caso, porque si calificas, presenta una aplicación N-600 para reconocer tu ciudadanía y ya puedes recibir tu pasaporte. Ya. En todo caso, si usted tiene una consulta más puntual, puede hacérsela directamente a la doctora Michelle Canero. Llame al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Diga que está llamando de mi parte y la primera consulta será gratis. Así es. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. La doctora Michelle Canero, experta en los temas de inmigración, del escritorio Canero Fadul Immigration. 10:50 de la mañana. Flintstones, meet the Flintstones. They're the modern Stone Age family. Fun from the town of Bedrock. They're a page right out of history. Someday, maybe Fred will win the fight. Eso es el tema de los Picapiedras. Usted lo quiere cantar. Suena como muy complicado, las armonías, todo eso. Pero César Muñoz le va a enseñar a cantarlo. ¿Cómo va a ser César Muñoz para que yo pueda cantar, con lo desafinado que soy, pueda cantar algo tan complejo como eso? Buenos días, tocayo. Buenos días, tocayo Miguel Rondón. Qué gusto saludarte una vez más. Cuéntame, ¿cómo
¿Cómo enseñas a cantar a la gente? ¿Qué tan fácil puede ser eso? Hay varias cosas acá. O sea, primero, cuando uno dice que quisiera cantar, uno tiene que tener muy clara cuál es la aspiración que puede tener, porque no todas las voces están dotadas de la misma forma. Pero lo que sí es cierto es que cualquier persona con lo que tiene puede cantar. Y si lo llamo al mundo de los instrumentos, es que una persona que tiene un oboe no puede pretender sonar como un trombón, no puede pretender sonar como un saxofón, va a tener que sonar como un oboe y hacer lo mejor que se puede con ese instrumento. No es peor ni mejor, sino que es el instrumento que le corresponde. Entonces, estamos hablando de este curso que yo acabo de sacar al mercado, y que justamente la primera parte yo explico mucho para que la persona entienda qué es lo que se puede aspirar con una voz y qué es lo que se debe hacer, y después explico cómo es que se debe hacer. Lo segundo, que es la gran duda que tiene la gente, si alguien nació sin el talento innato, si puede aprender a cantar. Y la respuesta es sí, y yo lo sé porque ese es mi caso. Yo nunca de niño, de joven, fui cantante. Yo tocaba guitarra y soñaba con poder entonar la canción y llevarla a cabo. Y eso fue lo que me llevó a estudiar canto. El problema es que el canto es muy abstracto. Uno ve a la guitarra, uno ve al piano, pero uno no puede ver a la voz. Entonces, es importante entender cómo funciona para después entonces hacer los ejercicios. Por supuesto, hay que ser constante, hay que trabajar. Si tu instrumento no está de forma naturalmente favorecida, vas a tener que hacer más trabajo que aquella persona que naturalmente sí podía. Y es cierto que la voz es el instrumento más difícil. Esa es una pregunta que se le atribuye incluso a varios instrumentos. Yo creo que todos los instrumentos tienen el mismo grado de dificultad cuando hablamos de la consagración a nivel de la ejecución, porque además lo que la persona tiene que educar cuando hablamos de música es su musicalidad. Entonces tú puedes tocar muy bien un instrumento y ser poco musical y no vas a poder expresar nada. Entonces es muy subjetivo decir cuál pueda ser el instrumento más difícil, pero es el que más responsabilidad tienes, porque tú no te puedes ir de fiesta y dejar el instrumento en la casa. Entonces... Y si tú te enfermas, se enferma tu instrumento. Entonces, claro, en ese sentido, sí, la complejidad es más grande. Estuve la otra noche en una reunión muy, muy grata, y de repente había un karaoke, ¿no? Y empezaba, y de repente Floralicia me dice, pero vamos a cantar tal. A mí eso me entra en pánico. Yo respeto mucho a los cantantes. Y yo no afino, pero yo oigo rápidamente cuando alguien está desafinado. Entonces, eso me da pánico. ¿Cómo hacemos en ese caso? Pero es que habría que ver, a veces la persona que desafina, y sobre todo en el contexto de los karaoke, es que está cantando una canción en un registro que no le queda, y entonces empieza a forzar la voz tratando de buscar la nota correcta, y como la voz no le llega bien en ese registro, entonces empieza a desafinar. Yo tendría que escucharte para poder decir dónde estamos en ese sentido, pero fíjate qué pasa con las canciones, que le dicen, no, es que esa canción me queda muy alta. Eso es como decir, oye, es que a mí el azul me queda muy grande en la ropa. Si no es el azul, es el tamaño de la ropa. Entonces no es la canción, es la tonalidad en la que está creada. Entonces también hay que adaptar las canciones y el repertorio que mejor va con su voz, pero tú seguramente tienes una voz de barítono o de bajo, y si es el repertorio que menos abunda en el karaoke. Entonces, por eso nunca canto en el karaoke. Claro, entonces de repente uno consigue, pero tú con tu oído musical y tu gusto musical, a mí me cuesta pensar que tú no tengas la capacidad de entonar y de cantar. Bueno, ya veremos. A ver, ¿qué debemos hacer entonces para que nos enseñes a cantar, César? Mira, yo he dado clases durante muchísimos años, y pasa que en toda la primera etapa lo que hay que decir es exactamente lo mismo, y la persona tiene que escuchar lo mismo. Entonces yo lo que hice fue que me grabé en videos y los tengo montados en este curso que es aprendeacantardesdecero.com. Uno entra a aprendecantardesdecero.com y entonces allí está la presentación del curso para que la persona vea si esto es algo que le interesa. Es un curso para principiantes o para una persona que sea neófita, que canta empíricamente y no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces ahí se va a enterar de cómo funciona la respiración, cómo funciona el aparato resonador, por qué los ejercicios de canto funcionan, dónde están las cuerdas vocales, cómo hacen las cuerdas vocales para producir el sonido. Entonces todo esto es como la forma de ver el instrumento para que después sepas cómo entrenar y corregir. Entonces en aprendecantardesdecero.com está toda la información. Y te presentas mañana en el Teatro Trail.
con la maravilla que es la cata musical. Sí, vale, con la historia de la Navidad. Esta es una historia preciosísima que yo siento que nos acerca aún más a las razones por las cuales uno se emociona tanto en la Navidad. Música e historia, pues. Tendremos allí en el trail mañana. Muy bien. ¿A qué hora es el 8 de la noche. Muy bien. En el trail allí en calle 8. ¿verdad? Correcto. Muy bien. Sí, señor. César, estaré allí para que me enseñes a cantar entonces. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Chao, tocayo. El gran Chao. César Muñoz. 10:57. Y así, con Palmieri y Lalo Rodríguez, nos vamos por hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.